Sean nuevamente bienvenidos a otra de estas espléndidas pláticas de café. En esta ocasión hablaremos de mi maravillosa administración. Pues ni fue tan maravillosa, porque en realidad te olvidaste de otros. Pero en ese entonces el dólar y el peso mexicano valían exactamente lo mismo, así que calla. A ver, lacayos, pasen esa intro ahora mismo. Este maravilloso régimen comienza con la admirable revolución de la Noria en 1871, porque era necesario impedir cuanto antes que ese repugnable Benito se reeligiera y continuara pudriendo a la nación. No seas mentiroso, Porfirio. Tú solo tenías envidia de mí por no tener el poder y al final con tu dichosa revolucioncita ni siquiera lograste nada. Porque te moriste, te recuerdo. Además, tal y como lo dije en el plan, la reelección de Juárez pone en peligro a las instituciones nacionales, ya que el Congreso y la Suprema Corte se convirtieron en nuevos instrumentos del Ejecutivo, al igual que las autoridades de algunos estados. Y entonces explícate, ¿a qué te refieres con todo ese revoltijo de palabras? A que te volviste un autoritario y un dictador. ¿Cómo te atreves? No me provoques, ¿oíste? ¿Y qué si...? ¿Y qué si yo me vuelvo presidente? Porque así es, gané las elecciones y además la Constitución establecía que como presidente de la Suprema Corte era yo quien debía ser presidente del país. ¿Lo ven? Las leyes sí que funcionan. Oigan, esperen un momento. ¿Y si me pudiera reelegir? Ni lo pienses. Fue por eso que te detuve con la rebelión de Tuxtepec en 1877 y que no tuviste otra opción más que acudir al exilio en Estados Unidos. ¡Ja! ¡Jaque mate, lerdo! ¡Ash! ¡Qué odiosos son ustedes! ¿Saben qué? Mejor me voy de aquí. Ya en mi gobierno se hicieron grandes cosas como el que logré fecundar la paz entre liberales y conservadores. Fortalecí mi poder mediante la conciliación entre estos dos grupos. Pues a diferencia de otros gobiernos previos que no eran muy duraderos por tener una poderosa oposición, el mío no tenía a alguien que quisiera destruir mi administración, pues nadie se odiaba y había pura paz. Pues si hablamos de paz, me parece que nunca la hubo. Cierto es que existió orden, pero que fue a costa de represiones y que estas fueron en parte las que dieron paso a una revolución que atrasó bastante años a México y que solo causó pérdidas y problemas. Lacayo, llévenselo ahora mismo. Sabe demasiado el señor Zunzunegui. Ah, caray, ¿qué está pasando? No me lleven, no. Perfecto, así está mucho mejor. Bueno, tuve un primer periodo de 1877 a 1880, pero después continuó en la presidencia mi gran amigo Manuel González, a quien he invitado, por cierto. Gracias, realmente muchas gracias por tu invitación, don Porfirio. Y bueno, durante mi administración continué con la reorganización del país. Se construyeron grandes extensiones de vías férreas, se reabrió el colegio militar y se fundó el Banco Nacional de México. Se estableció la primer fábrica de armas e incluso se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Y ya en 1884 regresé al poder, esta vez ya por mayor tiempo, específicamente por 27 años más. México crecía a pasos agigantados. Países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña invertían en México y gracias a esto se estimuló el crecimiento de las ciudades y se reactivó el comercio. E incluso alemanes y estadounidenses se peleaban por nuestro petróleo. Pero te recuerdo que eso fue porque le regalaste nuestros recursos a los extranjeros. Y yo los recuperé. Bueno, no todos, solo el petróleo. Pero lo recuperé. Si hice eso, fue porque... Mejor calla, es momento de que el pueblo hable. Hombre, si hubieras visto, solo nos pagaban con vales. Y habían unas tiendas donde ahí los gastábamos, pero pues no había mucho que comprar por ahí. Nos tenían encerrados en lugares donde nos obligaban a trabajar más de 8 horas. Yo heredé las deudas de mi papá y de mi abuelo, y es posible que mi hijo, cuando sea mayor, también las herede. Estos son los testimonios de la vida de los campesinos en el Porfiriato. ¡Paulito! ¿Qué te dije de que no podía salir en el video? Porque siempre quieres grabarte. Esta es la voz del pueblo, no de la tuya. Y bien, Porfirio, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Qué? No es real. Estás creando cosas falsas en mi contra. Apaguen todo. Esta sesión terminó. Bueno, me parece entonces que es el momento adecuado para hablar de lo que sucedió después.
Me presenté como un candidato opositor. Gané popularidad tanto en el pueblo como en el extranjero, y Díaz dijo que ya no se presentaría a las elecciones, así que todo parecía indicar que sería el nuevo presidente. Pero ¿saben qué hizo? Se presentó como candidato y posteriormente nos hizo un fraude electoral y luego me encarceló. ¿Pueden creerlo? Pero no me rendí, pues huí de prisión y armé la gran revolución, con la que nació un México libre y feliz. Y esa es toda la historia, amigos míos. Espera, eso no fue así, porque cierto es que Porfirio se exilió a Francia y ahí murió, pero adivina quién te quitó la vida y el poder. ¿Qué? Yo no sé de qué estás hablando, Huerta. ¿Les digo yo o les dirás tú? ¿Sabes qué? Mejor olvídalo. Les voy a decir yo de todas formas, porque hasta preparé una película al respecto. Exacto. Y fue ahí cuando en realidad me alié con ellos y acabamos con Madero. De hecho, en realidad ni les estábamos disparando a los porfiristas, solo aparentábamos hacerlo. Luego Félix Díaz y yo llegamos al acuerdo de que el Congreso debía presionar a Madero y Pino Suárez para presentar su renuncia. Y luego los mantuvimos presos en Palacio Nacional y finalmente los llevamos a Lecumberri y los ejecutamos. Y así fue como me hice presidente. Y ahora sí, fin de la historia. ¡Alto ahí! No podemos permitir que te salgas con la tuya. Aún no nos has explicado cómo tomaste la presidencia. Oh, cierto. Esa es la mejor parte. Pedro Lascurain tomó el poder de la presidencia. Luego me nombró ministro de Gobernación. Luego renunció y me hice presidente. Todo este proceso con la finalidad de no verme como un traidor golpista. Pero fue por culpa de Carranza, Villa y Zapata que arruinaron mi plan de dominar México. ¿De veras, Zapata? ¿Te acuerdas de cómo nos rebelamos? Sí, y que cuando hicimos elecciones justas, yo gané y Carranza me tomó el poder por la fuerza. ¿Qué? No, yo nunca hice eso. Obviamente, el pueblo fue quien me decidió, quien me eligió como su presidente. Sí, lo que dice Eulalio es verdad, y fue por eso que nos rebelamos en contra de tu injusta forma de tomar el poder. Pero fue gracias a que yo era un maravilloso general que Carranza ganó y que luego me traicionó al poner como sucesor a un tal Ignacio Bonilla. Por eso fue que me rebelé en contra de él en el plan de Agua Prieta. Pero estamos avanzando muy rápido, ¿no les parece? ¿Por qué no mejor hablamos de los logros de mi gobierno? Como la promulgación de la Constitución de 1917, que hablaba del derecho a una educación laica y gratuita, o de la repartición de las tierras a los campesinos. Oh, sí, eso sacó muchos zapatistas del movimiento. Y mi gobierno terminó en 1920 e impuse como mi sucesor al señor Ignacio Bonilla, un gran hombre que... Sí. Mejor calla, estoy harto de que hables de esa traición, porque no olvides que me rebelé en el plan de Agua Prieta y que te gané. ¡Ja! Ya en mi gobierno se reconstruyó el país. Después de tantos desastres, comencé por el petróleo, que era la parte que fue menormente afectada durante la revolución, subiendo los impuestos al extranjero. Aunque no se lo tomaron muy bien y no aceptaron. Pero con los 50 millones de barriles que se vendían cada año, se reconstruyeron caminos, restablecí algunas vías del ferrocarril, aumentamos la producción de fábricas e incluso se apoyó al campo. Pero tu gobierno no era para nada democrático. ¿No era democrático? A ver, explícate, ¿por qué no lo era? Pues todo comenzó cuando tú impusiste a Calles como el nuevo candidato. Pero tú ya habías renunciado a tus aspiraciones presidenciales, ¿no? Ese no era el problema. Lo injusto fue cuando le ordenaste al jefe de operaciones militares de San Luis Potosí que le impidiera al candidato a gobernador de ese mismo estado, Jorge Prieto Laurens,
ganar las elecciones y por ello protesté en contra de esta acción y me volví candidato a la presidencia en representación a la voz del pueblo. ¿Y qué tiene que ver Plutarco en todo esto? Solo míralo, era un niño bueno. El problema es que hiciste un fraude electoral no a mí, sino a la voz del pueblo. Ay, ya, Adolfo, no seas mentiroso, tú solo querías el poder. Ay, bueno, ya. Considero yo que es momento de mi intervención en este video. Pues yo fui un buen presidente. Invertí en la educación y le di continuidad a los proyectos de Obregón. Y sobre todo, acabé con esos cristianos fanáticos y tontos. Al Señor no le gustan tus oraciones, Plutarco. ¿Saben los conventos que tuvimos que cerrar? Las muertes sin sentido que se dieron. ¿Eso qué? Ni eran realmente unos santos. Cuando quise imponer una nueva iglesia apegada a los principios liberales, las señoras de misa atacaron a los sacerdotes. Yo solo te advierto, hijo mío, que Jesús no te abrirá la puerta de los cielos si sigues por ese camino. Como digas. Además, ese Obregón con la guerra cristera se quería reelegir, así que lo mandé a lo mataron. Bueno, como ya no había esa imagen política, quisiera pensar al pueblo en los ideales de la revolución, así que decidí fundar el Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI. También supe manejar el poder, pues como después de la muerte de Obregón, debido a que sí estuvo muy poco tiempo en el poder, la gente esperaba que me pusiera en la presidencia, pero no soy tonto, sabía que entonces me iban a inculpar, así que impuse a Emilio Portesiel como presidente, que en realidad era mi marioneta política. Luego puse a Pascual Ortiz Rubio, que renunció porque nadie le hacía caso. ¡Qué tonto! Oye, eso que dices no es verdad. Yo renuncié porque intenté rebelarme contra tu corrupta forma de manejar el poder y tú no me dejaste otra opción más que renunciar. Bueno, no sé qué decir ahora. Como sea, luego puse a Abelardo Rodríguez y más tarde a quien me arrepiento de haberlo hecho, Lázaro Cárdenas. Así es, porque no hay mejor voz y apoyo que la del pueblo mismo. Y fue gracias a que todos nos unimos que creamos un México mejor. Se apoyó al campo, se modernizó al país y se apoyó bastante a la educación. Muchas gracias. Señor Plutarco, es muy bonito todo, pero ¿cómo pasó todo eso? Oh, claro, pon atención. Cuando Calles me puso de candidato, sabía yo que me iba a usar como un títere. Y para evitarlo, me alié con el pueblo, consiguiendo influencia política fuera del partido, consintiendo las huelgas y continuando la repartición de tierras, para así tener el apoyo de las clases obreras y campesinas. Ya en el poder, expulsé a los callistas del gobierno y comencé a tomar decisiones sin consultar a Calles. Entonces, enojado, no puedo hacer mucho más que escribir una carta en el periódico donde se quejaba de mi gobierno, la cual fue razón suficiente para expulsarlo del país. Por cierto, antes de retirarnos, nos encantaría agradecerle a los niños de quinto año del Instituto Simón Bolívar de Popocatépetl por su presencia y atención. Y de paso, invitarlos a suscribirse a nuestro canal Ciudad Política.